gusta el Art Nouveau, el Art Deco, qué sé yo. Fíjense que sería el rectorado es una de las propuestas arquitectónicas que corresponde a este periodo histórico, ¿ya? Como siempre les menciono, la aplicación de metodologías para el estudio de la arquitectura desde una visión que tenemos de vincular las realidades, las distintas realidades con con la realidad existencial, ¿no? Distintos periodos históricos. Bueno, eso es, y este es el cristiano que está aquí delante de ustedes durante toda esta clase, ¿ya? A ver, va a entrar su compañera. A ver, esto siempre le menciono porque creo que debe grabar en su disco duro, en su memoria, la necesidad de que se conecten de manera puntuales, con ganas de aprender, con alegría, con entusiasmo. Pues bueno, ojalá que eso suceda, bueno, que participen activamente en todo lo que estamos haciendo y fundamentalmente que registren las cosas. Ya si ustedes no están con un papelito adelante de su pantalla, sonamos, compañeros, ¿ya? Uno trata de captar, de entender, de comprender ciertas cosas que son importantes. Ya en la anterior clase hablamos, para los nuevos, de que teníamos ciertas competencias necesarias a desarrollar en la materia, ¿no? Y una de esas competencias, habíamos dicho cuáles eran las competencias fundamentales del arquitecto. A ver, ¿quién lo anotó? ¿Qué competencias básicas tiene el arquitecto? ¿Cuántos cerebros me han puesto? Creo que 60. Oye, ya pues el colmo, a ver. Si no anotan nada, sonamos, compañeros. ¿No? ¿Cuáles son las competencias que tienen que desarrollar? Y esta materia, la idea es apoyar a esas competencias, pues, ¿no? El análisis y la crítica. El análisis y la crítica, estamos diciendo. Ya les he dicho, escríbanlo grandote en una hoja, el análisis y la crítica, jóvenes, a eso van, a eso vienen. Para eso están en la universidad, en la facultad y en la carrera de arquitectura, para desarrollar esas capacidades, ¿ya? Bueno, entonces, y que ya hemos dicho, el trabajo es en equipo, o grupo, en este caso van a ser 4 a 5, como veo que son 60 cristianos, para poder escucharlo, y bueno, que trabajen ordenadamente y coordinadamente, que sigan estimulándose para que sientan la necesidad de aprender, que se apasionen, siempre le decimos, por esta carrera, por esa necesidad de crear arquitectura y de crearla de manera imaginativa, ¿no? Nosotros, a pesar de que en bueno, vamos a hacer un ejercicio, la verdad. No solamente vamos a usar la parte racional, sino también la parte emocional. Vamos a ver cómo incorporamos ese estudio, esa comprensión de la arquitectura. Y bueno, acá tenemos una imagen donde es necesario que ustedes en estas clases conecten no solo su cuerpito, que lo veo por acá, algunos ni los veo, ponen su nombre nomás y se van lejos. Pero fundamentalmente que esté su cerebro aquí atenti a las cosas que se dicen, lo que ustedes consideran importante incorporar en sus anotaciones, ¿ya? Entonces, ojalá se dé. Eso es lo que sueño. Y que dejen de lado, pues, que algunos se ponen a hablar por teléfono. Un cuarto de bolilla me dan a lo que yo hablo. Pues, ni cómo mirarle feo, porque en clases bien le miro feo. Hasta no se puede cocachear porque se ofenden. Todos ofendidos en esta nueva sociedad de la tolerancia extrema, ¿no? De los defensores de maleantes, de narcos. Pues. Y que no se echen a dormir, pues, ¿no? Algunos siguen todavía cansados con tantas... Y algunos quieren pasar clases en la calle, por eso me hace reír. Digo, tiene que haber condiciones, uno para analizar, para comprender, necesita darse condiciones, y la calle no es una buena condición para captar cosas, para entender, ni siquiera para escuchar una telenovela, porque uno se pierde.
peor para pasar clases, ¿no? Así que, bueno, dejen esos malos hábitos. Y si hace mucha bulla en su casa, pues uno se va al ñoba con su celular por último, ¿no? Tiene que haber condiciones, jóvenes, ya, para esto. Y bueno, siempre le decimos en ese objetivo, en esa necesidad, en ese sueño de formar ciudadanos con valores, con talento. De eso se trata, ya de que no solamente tengamos capacidades intelectuales, sino también valores necesarios para esta sociedad. Si no nos cambiamos, jóvenes, vamos a ser los últimos de Latinoamérica. Por eso está el lamento boliviano, aunque se enoje Evo, lamento boliviano. Pero es así, esa es la dura realidad que vivimos y el cambio pasa por ustedes. Ustedes son los jóvenes. Ya el Papa le dijo que hagan lío, hagan alboroto para cambiar parte de esta sociedad. Bueno, en sus manos y en su corazón estarán las cosas. Bueno, eso en cuanto a esa necesidad, esos cambios que es importante en una sociedad. Yo aquí siempre les hago recuerdo, esta es la malla curricular que ustedes tienen, pues, ¿no? Algunos ya la pintan hasta proyecto grado 3, creo, ¿no? Todavía no las tienen coloreada para su mamá. Pero la realidad es otra, pues más dura, es cruel, así que van avanzando de a poco. A ver, en esta malla curricular, en esta estructura, tenemos los conocimientos, los saberes del arquitecto. Se supone que se plantea en una estructura, en una currícula, cuáles son sus saberes. Y ustedes, a ver, ¿cuáles son los grandes saberes que tienen que desarrollar para ser arquitecto? ¿Cuáles son? A ver. Fíjense, ahí tienen su malla. ¿Qué saberes dar cada una de estas áreas de conocimiento? A eso es lo que va. Ustedes tienen que saber qué saberes son importantes para el ser arquitecto. ¿Qué debe uno aprender para considerarse arquitecto y buen arquitecto y excelente arquitecto? ¿No? ¿Cuál es la esencia del arquitecto? A ver. ¿Para qué nos estamos formando? No creo que para chivear, pues, ¿no? No somos artistas. ¿Para qué nos estamos formando? Fíjense, yo creo que si al médico le preguntan a un estudiante, me dice, ¿para qué estamos formando? Con claridad sabe para qué se está formando un profesional médico. Y un profesional arquitecto, ¿para qué se está formando? ¿Mm? Bien. Y si su mamá le pregunta, ¿para qué te estás formando, hijo? No vas a mirar para el techo. ¿Para qué? Para contribuir en el desarrollo de la ciudad, para resolver los problemas del cliente. Eso, Ya, básicamente. pero está bien, pero fíjense, eso sería válido para casi todas las ciencias, ¿no? Contribuir, contribuir y contribuir. Pero el arquitecto, ¿de qué manera contribuye? Porque el médico también tiene eso, pero el arquitecto puntualmente... A través de obras, puede ser. Entonces, por eso digo, eso quiero que se entiendan. Fundamentalmente el arquitecto, su formación básica hace a proyectos, por eso los talleres son esenciales. Nuestra saber fundamental es el saber proyectar. Cuando llaman a un arquitecto es para desarrollar proyectos. Entonces, nuestro conocimiento principal, básico y fundamental es el arte de proyectar. Pero el arte de proyectar no viene por sí solo. Ustedes cuando se sientan a proyectar tienen que tener otros conocimientos. ¿Qué otro conocimiento son necesarios para proyectar? Arquitecto, yo creo que para lograr un buen proyecto como profesionales hay que conocer, como lo hemos venido haciendo en la práctica de cada uno de los talleres, planteo del análisis de sitio, de dónde vamos a realizar la obra, para que la obra no contraste mucho con el entorno. Y eso nos lleva a tener conocimiento sobre la historia del lugar donde vamos a construir o edificar. Ya. Entonces, todo ese acto que ella está comentando es
el acto previo al diseño, que es el pensar la arquitectura, ¿ya? El pensarla en su sociedad, en su entorno, pero es un acto previo al proyectar. Está bien. ¿Qué otro saber importante es para el arquitecto? Fíjense, ahí estamos logrando dos, ¿no? El proyectar, para proyectar tenés que Entender saber. a la sociedad. Claro, dentro de ese pensar, supongamos, está la sociedad, el medio ambiente, el entorno construido, pererén, pererén. Todo ese es el acto del pensar previo al diseño, al acto proyectual. Pero ¿qué más necesitas saber, formarte en qué área? Usted tiene la malla, para eso se la pongo a la mayanga. ¿Para qué? ¿Qué más les enseñan pues a eso? ¿Ah? ¿Qué más les enseñan? A ver. Que usted, digo, esto le marco que es importante porque se supone que uno va corriendo tras los saberes básicos del arquitecto, porque si no hay los saberes básicos, entonces uno entra en crisis y llora, maldice en la universidad y todo lo demás. Debe saber cuáles son los saberes básicos. Hay complementarios, pero hay saberes básicos. ¿Qué más deben saber para proyectar? ¿Acaso la arquitectura dibujada vale? ¿Qué se necesita? ¿Para qué? Fíjense, ustedes tienen más materias técnicas que proyectuales, que eso es un error garrafal en esta malla curricular. Tienen más materias técnicas. ¿Y esas materias técnicas para qué sirven? Hormigón, equipamiento, procesos, ¿para qué diablos sirven? ¿Mm? Son complementos arquitectos que nos van a servir al momento de ponerle, como decir, detalles al edificio, de Pero, equipamiento, que es la tubería, y tener conocimientos básicos en lo que va a ser la estructura del edificio. ¿y eso qué se llama en síntesis? Para saber construir. Ustedes deben saber construir. Un arquitecto que no conoce las técnicas constructivas, materiales y todo lo demás, no puede, proyecta, pero no puede ser porque no sepa el ancho de muro, las características técnicas de los materiales, las técnicas constructivas. Para eso les enseñan para saber construir. Pero no es nuestro, fíjense, algún decano distraído que hubo en esta facultad pensó que nuestra capacidad es construir. No, el construye, nos huaquea y nos enseña es el ingeniero. El ingeniero se forma para construir, aparte de calcular, para, por supuesto, construir, él maneja mejor. Entonces, nosotros como arquitectos, está bien, tenemos que saber la parte constructiva, no somos constructores, pero es necesario para proyectar, construir. A ver, ahí tenemos 3 saberes. ¿Qué otro saber es importante? Ustedes las pintan nomás la malla curricular, porque yo los veo en clase, cuando estamos en clase pintando a colores, ya avancé todo eso, ¿no? ¿Qué otro saber hay importante en su famosa malla? Y que es una de las deficiencias centrales en su formación de ustedes jóvenes. Por eso yo se los marco, para que ustedes se den cuenta qué cosas es importante saber. ¿Qué le falta a ella? ¿Qué más le falta como conocimiento básico en la arquitectura? ¿Mm? A ver, y es una falencia extrema, jovencita, en su malla curricular, que es el saber representar un proyecto, saber dibujar un proyecto, saber mostrar un proyecto, ¿no? Ahí creo que tienen, ¿dónde está su materia de computación? ¿Qué se llama esa materia para saber dibujar? Ordenadores. Los ordenadores, y ahí creo que le enseñan la historia del mouse y el mouse cómo se transformó, por burrera, ¿no? Entonces, esa capacidad, ese saber es esencial, jóvenes, ¿ya? La única manera de vender un proyecto es a través de las representaciones digitales, actuales y modernas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso les digo yo, ustedes tienen que, al observar esto, darse cuenta de qué cosas son importantes y relevantes en la formación. Bueno, los talleres, aunque chutos, medio mal, porque en realidad proyectan a partir del segundo año, y esa es una pena.
y todavía en proyecto de grado hay un espacio que no se proyecta, que es el proyecto de grado 1, que nos enseñan a pensar. Bueno, pero ahí tenemos, fíjense, el proyectar, el construir, son saberes esenciales. El saber representar un proyecto, que es una falencia enorme. Así que ustedes dedíquense, pues no es necesario maldecir a la universidad, ¿no? A su carrera, a sus profesores, ¿no? Si hay falencias, uno va llenando esos vacíos. Y lo que nos toca a nosotros de las teorías, fíjense, en las teorías en arquitectura y hay teoría urbana, pero el urbanismo creo que se ponen hasta a proyectar y no les enseñan a leer la ciudad, ¿no? Esa es una pena. Eso es el saber pensar y sentir la arquitectura y la ciudad. Fíjense, esos son los 4 grandes saberes, jovencitos. Ya anótenlo por ahí. Si no saben construir, pónganse a leer. Y si no saben dibujar, pónganse a fatigarse. Se fatigan por aprender esas áreas de conocimiento. Esas son las áreas de conocimiento básicas en la formación de ustedes. Y dentro de eso está, por eso, el área de las teorías, que es enseñarnos a pensar, ¿no? Para poder proyectar. Entonces, el acto proyectual no nace hacia lo loco como un artista, no sé. Entonces somos distintos, ya eso les refresco en su memoria. Entonces todas las materias habidas y por haber no tienen que contribuir al acto central, que es proyectar arquitectura. Ojalá eso lo entiendan y lo apliquen, pues, ¿no? En esencia. Entonces nosotros, inclusive, pues digo, en el estudio de las teorías, incorporamos una variable constructiva, las técnicas constructivas, ¿no? El análisis de la construcción de las técnicas constructivas. Bueno, esos son los distintos saberes y los vínculos que pueden haber entre una y otra materia, ¿ya? Y métanse, nosotros no somos diseñadores. Cuando algunos dicen, vamos a diseñar, el acto de diseñar es el acto de resolver el objeto arquitectónico, el edificio, como una obra de arte. El edificio no es una obra de arte. El edificio forma parte de la ciudad, ¿ya? Por eso se llama su facultad Ciencias del Hábitat. Así que, bueno, eso, métanse a su cabecita, que eso sería, ¿ya? Para refrescarle la memoria, el encargo que nos da la facultad o la materia, pongamos, sobre esta asignatura, es que podamos desarrollar esa capacidad de pensar la arquitectura, ¿ya? Y vamos a ver por lo menos la empatía, el sentir la arquitectura. Para eso tenemos, siempre le digo, esos 2 cerebrinos, esas 2 mentes separadas, aisladas. Pero bueno, vamos a tratar de vincularlas para poder, en ese análisis, en esa capacidad analítica y ese razonamiento, apropiarnos de criterios de valor, ¿no? Esa es otra palabrita que deseo que la anoten por un costado, para que vean la importancia de reconocer los criterios de valor para hacer arquitectura, ¿ya? Porque si no, no hay manera de hacer arquitectura si no hay criterios de valor claros, ¿ya? ¿Por qué se hacen tales o cuáles proyectos? ¿Cuáles son las ideas que hay detrás de un proyecto determinado? Bueno, por eso digo, queremos contribuir desde esta materia al saber proyectar arquitectura, a partir del reconocimiento de estas grandes ideas que hay, ¿ya? Bueno, ya habíamos hablado de esta materia específicamente, que nos da como objetivo ciertas competencias, lograr ciertas competencias. En el caso habíamos dicho nosotros las competencias analíticas y críticas, pues, ¿no? Y en esa, bueno, en el encargo que nos da para esta materia es conocer estos periodos históricos. Ya vamos a ver cuáles son, ya se lo hemos enunciado. Vamos a conocer eso, vamos a saber pensar a través de la razón, competencias o capacidades objetivas. El saber sentir, pero lo vamos a hacer a través de la empatía, si no lo vamos a hacer como una experiencia, el método experimental, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a través de la empatía, en el caso de ustedes, imaginarse ciertas situaciones que vive el usuario, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos
a retomar la idea de los métodos y técnicas de estudio para saber hacer, que son las capacidades procedimentales para el análisis y la crítica, y el ser y convivir, que siempre le digo que debemos cambiar nuestros comportamientos, nuestros hábitos personales y sociales, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, bueno, en otras teorías, que estos son los 3 momentos históricos, pero ya ligados solamente a Bolivia, de los pueblos originarios, la colonia y la república, ¿ya? Estas unidades históricas que nos toca abordar, digo, tenemos diferentes visiones, digo, algunos de ustedes han cursado esta materia y por lo general, cuando hablan de la historia de la arquitectura, hablan de la vida del hombre, y eso que no sé si de la vida del hombre en la arquitectura, ¿no? O sea, cómo vivían. Más una situación de contextualización histórica. Nosotros vamos a ver la historia de las teorías, digo, la evolución de las ideas arquitectónicas que han planteado en distintos momentos históricos. Pero estas ideas arquitectónicas no las vamos a mirar, pues, como un hecho aislado, supongamos, ¿no? O sea, la visión que tenemos sobre la teoría histórica no es considerarla desde un hecho aislado, sino vinculado con quién lo vamos a vincular el estudio de los distintos momentos históricos. En esta materia lo vamos a hacer, fíjense ustedes, ¿no? No sé quién quiere entrar. ¿Con quién vinculamos nosotros los estudios? A ver, jóvenes. Y esto creo que es importante. Yo quiero que entiendan la importancia de vincular el estudio de un momento histórico con la realidad que ustedes viven. Nosotros tenemos una realidad a la cual debemos cambiar, transformar, modificar, ¿ya? Entonces, tenemos que considerarla, esta realidad, desde nuestra propia visión, ¿ya? No podemos solamente, como si fuera un estudio enciclopédico, ¿no? Eso es lo que se llama el estudio enciclopédico, conocer, pero uno no sabe cuál es el objetivo de ese conocer. A ver, si uno dijera, fíjense, ustedes van a estudiar el periodo colonial en Santa Cruz. ¿Qué problemas tenemos hoy, supongamos? A ver, ¿qué problemas ustedes reconocen que vive Santa Cruz? ¿Cuáles son los problemas en Santa Cruz? ¿Qué problemas tenemos? A ver, el arquitecto resuelve problemas, eso métanse en su cabecita, ¿ya? El arquitecto no es un artista, el arquitecto resuelve problemas, entonces tiene que tener la capacidad de reconocer problemáticas sociales, ambientales, morfológicas, qué sé yo, pero resuelve problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas se le plantea al arquitecto? ¿Hay alguno o no? ¿O estamos chiveando? Ustedes cuando se sientan a proyectar tienen que resolver problemas, jóvenes. No es que, Uno de los problemas aquí en Santa Cruz, en el centro histórico, es el caos vehicular, o sea, falta de parqueos. a ver, ya. A ver, la mirada que tenemos nosotros sobre el hábitat es del arquitecto, supongamos, nosotros como arquitectos, ¿ya? Porque la misma realidad la mira un abogado y reconoce problemas legales. Viene un ingeniero, reconoce otros problemas. Entonces, en cada área de conocimiento sobre la misma realidad vamos haciendo lecturas diferentes. Ahora, el arquitecto piensa la ciudad, o la piensa para proyectar un objeto arquitectónico, una obra arquitectónica, porque esa es nuestra labor. Entonces, cuando hablamos, supongamos, del transporte, no sé si una cosa es decir las terminales, supongamos, que no son adecuadas, no sé qué, bueno, ya estás hablando del objeto arquitectónico que no tiene la capacidad de albergar, o no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, pues digo, tiene que haber un problema sobre el cual
una obra arquitectónica debe responder a ese problema. Y de nuevo, pues digo, ¿qué problemas existen que como arquitectos debemos resolver cuando planteamos un proyecto? Porque ustedes van a hacer proyectos arquitectónicos. Y se supone que algún problema local o global existe. O solamente uno mira su programa y resuelve su programa y se olvida del mundo y de la sociedad. No El debería crecimiento desordenado de la ciudad. ser. A ver, si uno dijera... Las goteras, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál? Lo que La hablamos de La falta de planificación, señor. a nivel ciudad, si estamos hablando de ciudad, pues hay muchos asentamientos, quizás el cabo vehicular, como decía el compañero, y si hablamos para una obra arquitectónica, el tema de Santa Cruz, ¿no? De diferencia con el Alto, por ejemplo, de que Santa Cruz hay mucha humedad en ciertas zonas, ¿no? Ya. Eso en lo que respecta a diferencia entre ciudad y una obra arquitectónica. Claro, a ver, está bien, supongamos, fíjense, en esta situación uno dijera, a ver, la inseguridad ciudadana, ¿es problema del arquitecto? ¿Ustedes creen que es problema del arquitecto? No, Dice que no. Y yo le digo que sí, y vamos a ver por qué, ¿no? A ver, ¿cuándo se da la inseguridad ciudadana? ¿Por qué creen que se da la inseguridad ciudadana? ¿Qué es lo que pasa en las calles? Para que cuando, exista cuando le damos demasiado la espalda a las calles, arquitectos. Por eso. ejemplo, los condominios y eso, cerrados. Eso. Entonces, fíjense ustedes, lo que está diciendo su compañera. Entonces, si no hay gente en los espacios públicos, hay una inseguridad. No es que haya un Paco en cada esquina, no es que haya 20.000 cámaras, porque igual te asaltan y no saben quién mierda te asaltó. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la arquitectura se vuelca y niega el espacio público, va a generar inseguridad. O sea, todo el mundo hace sus portones automáticos, una barra de 3 metros, y ese uno camina por esa calle, a la miércoles te violan, te reviolan y nadie se enteró. ¿Por qué? Porque no hay un control visual. O sea, si uno vuelca su arquitectura hacia el espacio público, hay un control visual. ¿Quién va a querer robar cuando hay muchas miradas? Entonces, en esos edificios que vuelcan sus espacios o sus miradas hacia el espacio público, casi la gente no se ve en los robos, ¿ya? Entonces, nosotros como arquitectos, pues es lo que quiero, ¿cuál es la idea? Que ustedes reconozcamos problemas y no le echemos la culpa pues al médico, al abogado. Es problema del arquitecto. El arquitecto no puede negar el espacio público, ¿no? Y vemos en esta ciudad que hasta urbanizaciones se han encerrado negando el espacio público, una barbaridad. Es la anticiudad, ¿no? Hemos hecho anticiudad, le hemos echado a perder en estos últimos años esta ciudad que era bonita, integradora, tenía todas esas connotaciones de belleza, pero bueno, en algún día, como han caído los muros dividiendo países, van a caer los muros dividiendo las viviendas, ¿no? Así de simple, tiene que caer, ¿no? Porque no se puede vivir aislado, separado. Es como los guetos, bueno, en la antigüedad vivían los castillos, se encerraban en un amigote unas cuantas hectáreas y vivían todos felices y el vulgo afuera. Más o menos por el estilo han copiado ese modelo de intervenciones urbanas. Bueno, yo lo que voy es que, fíjense, si uno tiene un problema, entonces cuando uno analiza una realidad de otro momento histórico, ve cómo han resuelto ese problema. Entonces, ese tema de la inseguridad y del espacio público en el periodo que ustedes van a estudiar, que es el periodo colonial en Santa Cruz, había una interacción con el espacio público. Todas las viviendas se integraron en el espacio público, inclusive la construyeron en el espacio público. Entonces, esta ciudad era segura, tranquila, una convivencia interesante había. Bueno, hasta que llegaron pues el periodo moderno y los arquitectos modernos dijeron la vivienda aislada, había que retirarse de la calle y la calle quedó en el olvido. Entonces, para eso se hacen los estudios de distintos momentos, para ir aprendiendo las buenas soluciones o malas soluciones que ha habido en distintos momentos históricos y no repetirlo. Bueno, por eso es el análisis crítico. ¿Ya? Claro. Bueno, ese es un poco el objetivo, jovencitos. Ya
Eso quiero que se entienda, porque estudiar el pasado por solamente saberlo no tiene sentido. Es perder el tiempo, porque uno se va a olvidar, pues, ¿no? No hay memoria que resista tanta información en nuestro cerebro. Guardamos ciertos datos, el primer beso de la facultad y todas esas cosas, pero más de eso no. Y bueno, y algo que siempre digo que se olvida mucha gente, que nosotros, que para hacer propuestas debe considerarse cuál es la evolución, los hábitos, costumbres. O sea, las cosas no cambian de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces somos seres históricos, nuestro comportamiento, nuestros hábitos y costumbres forman parte de un proceso largo de transformación. Entonces, hasta llegar a lo que somos ahora. Por eso hablamos de la contemporaneidad siempre, ¿no? O sea, las ideas son cada vez, van cambiando, van evolucionando, entonces son siempre actuales. Y esos son los errores a veces en las políticas que se van implantando, como la de la ciclovía, que siempre le digo, ¿no? O sea, nunca consideró cómo somos nosotros, ¿no? Si hemos andado en bicicleta desde cuántos años, ¿no? Sin embargo, los chinos felices de la vida, pues toda su vida han andado en bicicleta, ¿no? Y le han hecho un museo para que los recorran en bicicleta, se imaginan ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que ver el proceso histórico, cómo somos, y a partir de ahí hacer propuestas. Bueno, eso también, ojalá pueda entenderse de esa manera. Bueno, esto creo que era del otro grupo, vamos a pasarlo. Y de ahí ya, bueno, tenemos esto que hablábamos de el saber pensar, ¿no? Que ese es el objetivo que tenemos nosotros. Y aprender a través de la razón, vamos a percibir esa realidad. Fíjense, esta realidad a través de la razón es distante, o sea, no nos acercamos a la obra de manera directa, nos acercamos de manera indirecta, ¿no? A través de los libros, ¿no? Eso es lo que se llama el de modo analógico. También de modo digital podemos acercarnos a las obras. Lastimosamente las obras en Bolivia no están digitalizadas, así que todavía estamos en el siglo pasado de mirar ciertos documentos y documentos incompletos que a veces encontramos plantas, no encontramos fachadas. Bueno, y una pena, pero bueno, de esa manera vamos a tener que esforzarnos para comprender la arquitectura, entenderla. Entonces, se nos hace más complicado, supongamos, leer la arquitectura. Bueno, pero esos son los procesos mentales que tenemos que hacer. Habíamos dicho que esos procesos mentales, cómo trabaja nuestra mente, digo, esta materia está dedicada a entrenar su cerebrito, pues, ¿no? A ver cómo vamos creando esos circuitos en su cerebro. Y bueno, algunos lo irán a hacer de modo inductivo y otros personajes, eso lo vamos a sortear, será de modo deductivo, ¿ya? Son procesos mentales en la comprensión de las imágenes de la arquitectura que podamos observar. Bueno, de esa manera vamos a pensar la arquitectura, ya eso que nos ha encargado la facultad, la universidad. Y el saber hacer, bueno, esto es lo que vamos a aplicar, ya esta es la aplicación. El saber hacer son los métodos. Estamos diciendo que deben haber métodos para el estudio de la arquitectura. El método en el caso de nosotros, bueno, es método yo creo que lo vamos a hacer dialógico, porque, bueno, de todas maneras, vamos a ver. Hay un método de contenido que es el documento básico, que es el método básico, que es el entendimiento a profundidad, supongamos, de una variable de la arquitectura, ¿no? A ver, ¿cuáles son las variables de la arquitectura y de la ciudad? ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de la ciudad o de la arquitectura? ¿De qué habla el arquitecto? Espacio, forma. Silenciada mi voz. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Ya, está bien. Entonces, bueno, eso es ese es el método de contenido, ¿ya? Y
Y después el método dialógico habíamos dicho que es las relaciones entre las distintas variables. Bueno, algunos irán a hacer desde una visión autónoma, ya esto lo conocen ustedes, de una visión heterónoma, harán otros personajes. El razonamiento podría ser deductivo e inductivo, habíamos dicho, y lo que nos interesa ver y recordarles a ustedes es el análisis de contenido, ¿ya? Entonces, en este análisis habíamos hablado que lo más importante siempre son los conceptos, ya ustedes lo han venido haciendo en las otras teorías, de modo de que a través de una técnica de estudio que son los mapas mentales, que espero pues que lo usen, porque mira, le digo mapas mentales y me hacen organigrama como en el colegio, ya déjense burrera. Bueno, un mapa mental es una técnica totalmente distinta a las otras técnicas de estudio que son válidas, pero bueno, estamos desarrollando conceptos. Bueno, y esos conceptos para los nuevitas que están, hacen al tema que ustedes van a abordar, a la visión, el razonamiento, el tipo de análisis, a las variables de estudio. Bueno, todo eso debe ser conceptualizado. Sin eso no arrancamos, jóvenes, ¿ya? Arrancamos a partir de entendimiento de las cosas, ¿ya? Sé que la universidad muy poco enseña a desarrollar conceptos, pero insisto en que sin los conceptos pongamos del espacio, de organizaciones espaciales, de estructuras espaciales, de distribución espacial, tipos de espacio, que si no se entiende porque se hace difícil hacer el análisis, ¿ya? Bueno, después de que ustedes han hecho esto, que todos lo van a hacer, van a aprender a describir. Bueno, van a hacer una descripción, por supuesto, del momento histórico que le toca. Pero lo que van a describir son las obras, ¿ya? Y bueno, a ver, y espero que presten atención para verlo, sobre todo los nuevos que no me han escuchado, ¿ya? Cuando uno va a describir una obra, la obra tiene que estar, el objeto de estudio que es la obra tiene que estar en el centro, y sobre el objeto de estudio se va describiendo las cualidades o propiedades, en algunos casos de la función, en algunos casos de la forma, pero sobre el objeto de estudio. No es que por acá me escriben un montón, un listado de posibles características y acá está la obra aislada, ¿no? O sea, no estamos coleccionando un álbum, le digo, ¿no? No es una colección del álbum. Entonces, la descripción tiene, en arquitectura, se hace de esa manera, ¿ya? Y en algunos casos, cuando la descripción es desde lo deductivo, bueno, son las ideas que tenés que describir, cuáles son las ideas que hay. ¿Ya? Bueno, después lo vamos a ir contando. Entonces, una cosa es desde lo material y otra cosa es desde lo teórico. Son dos ámbitos totalmente distintos en el acto de describir una obra. Bueno, fíjense, esa es la fase informativa. Solamente es información, 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 ¿ya? Así que ahí gastan muy poco las neuronas, están en descanso, en reposo absoluto, para pasar ya a la otra etapa donde sí su cerebrino va a empezar a trabajar ya, que es la fase interpretativa, ¿no? Y para constatar, ¿qué es lo que vamos a constatar en las obras? ¿Qué tratamos de buscar? Cuando ustedes miran una obra, ¿qué es lo que van a constatar? O verificar o interpretar. ¿Qué buscamos en esta materia? Y espero que lo escriban en una hojanga así, porque es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que buscamos en esta materia? Analizar y criticar. Desarrollar criterios de valor. Ya, y esos criterios de valor en síntesis son las ideas arquitectónicas, las ideas. ¿Ya? Entonces, lo más importante cuando uno ve una obra y la analiza desde el punto de vista funcional, lo que fuera, es encontrar las ideas arquitectónicas. Esa es la razón de ser. Por eso hablamos de las teorías. Las teorías son ideas arquitectónicas. Entonces, esas ideas arquitectónicas las tienen que interpretar ustedes. En algunos casos, si es el proceso deductivo, es constatar las ideas que hay en esa arquitectura. Pero como nosotros no hacemos un estudio de una obra, o sea, no es análisis de obra esta materia. Esta materia es el análisis de tipologías arquitectónicas, de tipos, de invariantes. Las tipologías son las invariantes, las ideas invariantes en la arquitectura, las ideas invariantes, lo que no ha cambiado en extremo.
Entonces, ¿qué tipologías conocen ustedes? A ver, ¿hay alguna tipología que conozcan? ¿Mm? Ninguna, chico. Y le cuento que son 60 cerebros, tengo 60 cerebrinos, mamita, yo estaba entusiasmado cuando dije son 60. ¿Mm? A ver, las casas de antes habían las tipologías de patio. El patio es una propuesta tipológica, ¿no? Y hay la tipología de galerías. La galería es una tipología espacial, funcional, espacial, ¿no? Puede ser funcional también, depende cómo se organiza. Entonces, hay en las viviendas hay tipologías, supongamos, funcionales, de que la planta baja es social, recreativa, y la planta alta es de vivienda. Esa es una tipología funcional de una vivienda. Entonces, lo que uno va buscando y va leyendo son las tipologías, porque las tipologías son las que un poco la verificación, o sea, ¿dónde se verifica una buena idea de un proyecto? En la permanencia en el tiempo. Cuando una tipología se repite es porque ha dado resultado o está dando respuesta a las necesidades de un programa arquitectónico. Entonces el arquitecto a veces inventa, pero muere en su invento, supongamos, ¿no? Todas las viviendas de los arquitectos modernos, le digo, no han servido para vivir. Son museos, porque son invivibles, porque solamente plantearon ideas medio a lo loco, pero se olvidaron de cómo vive la gente, cuando duerme, cuando hace el amor, cuando canta, nada de eso formó parte, supongamos, de... Entonces hacen viviendas como si fuera una pecera, supongamos, todo vidrio, ¿no? No, pues, señor. Entonces, eso es, supongamos, la importancia de la tipología, que es lo que se va repitiendo y se mantiene como una buena propuesta, una propuesta adecuada, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes cuando hacen proyectos analizan? Pues, tipologías arquitectónicas. Después forma parte del análisis esto que es la explicación o la argumentación. Cuando uno, después de encontrar las ideas, estos son los pasos lógicos, ya lo que estamos hablando son los pasos ordenados de hacer un análisis. Después de que uno ha reconocido unas ideas, trata de explicar y argumentar por qué, qué buscaba, qué quería, ¿no? A ver, Le Corbusier planteó ciertas ideas arquitectónicas. ¿Qué ideas recuerdan? A ver, del maestro de los maestros, Le Corbusier. Nada, che. La planta libre. La planta libre, ventanas longitudinales. Ventanas Quinta longitudinales. La quinta fachada. La quinta Terraza fachada. jardín. Terraza jardín. Fíjense ustedes, entonces, cómo el arquitecto está planteando una idea arquitectónica y dice la terraza jardín. Ya, está bien, es una idea. Ahora, uno lo puede aplicar. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de el objetivo, ¿no? Fundamentar la propuesta de la terraza jardín? ¿Y por qué creen que lo dice el maestro Le Corbusier? ¿Qué problema tenía para que él plantee? Pues digo, el arquitecto resuelve el problema, insisto, ya eso métanse en su cabecita. Entonces había un problema en ese momento histórico y el maestro de los maestros dijo, bueno, señora, hay una quinta fachada olvidada. Ya, esa es una idea. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasaba? Respecto a lo de la terraza jardín, yo tengo entendido que era porque Le Corbusier decía que había que devolverle a la naturaleza lo que se le había quitado. Por eso es que planteaba la terraza jardín. Ya, bueno, a ver, no fue tanto así porque no creó un espacio verde arriba, supongamos, ¿no? A ver, ¿qué sucedía en Europa en esos tiempos, ¿no? Entonces, aparecieron muchos edificios, como hoy aparecen en Santa Cruz, van apareciendo muchos edificios, ¿no? En altura, todo. Entonces, el que vive en el 9º piso, cuando mira la ciudad, lo único que veía eran techos, un tendedero de ropa, eso, quitapasiones ahí, ¿no? Sin gracia, depósito y todo lo demás. Entonces dijo, no señor, sí, mirar la ciudad desde arriba es una pena, una angustia, y esto debería ser una fachada más, ¿no? Una fachada más que sea interesante, estética y todo.
Entonces propuso ese de la terraza jardín que sea algo agradable a la vista cuando uno está en las alturas mirando la ciudad. Fíjense, ahora, la cobertura vegetal en estos tiempos, la misma idea de la quinta fachada, pero aparece ya con cobertura vegetal porque el tema del medio ambiente, absorber el agua, el sol, no sé qué. Hay otros argumentos para hacer ya no una terraza jardín, sino una cobertura vegetal. Entonces, pero la idea sigue siendo la misma, los argumentos ya van cambiando de trabajar la quinta fachada de otra manera. Pero bueno, digo, estas son las capacidades que el arquitecto tiene que desarrollar. Aquí es la fase formativa, le digo, aquí nos estamos formando con las ideas arquitectónicas, con las argumentaciones, con la capacidad de interpretar y cosas, ¿ya? Esto es el análisis, ¿ya? De contenido, fíjense, de cada uno. No hemos hablado del análisis dialógico, que es lo que vamos a hacer, pero bueno, pero ahí pasamos a la otra fase de las capacidades, que es la crítica, ¿ya? El análisis crítico, que es la crítica. También, que es la fase transformadora. Aquí es cuando cambiamos nuestro modo de ver, de entender, de comprender, porque hacemos en la fase crítica hacemos una valoración de las cosas, ¿ya? Entonces, esa valoración de lo que tenemos frente a nosotros, que hemos analizado, porque nosotros hemos analizado y hemos visto algunas propiedades o cualidades, porque tenemos que hacer una valoración, ¿ya? Y esas valoraciones pueden ser distintas. Bueno, fíjense, esto que se llama, bueno, una valoración motivada. O sea, cuando uno hace un juicio de valor es porque está ubicado en ciertas ideologías. Buen día, compañeras y compañeros. Ay, mierda, ¿quién entró? Un político, me cago. Véanse huevada. Ya. Compañeros y compañeras del partido. Bueno, les cuento ya que salió ese personaje ahí. Que bueno, me han hablado algunos profesores, docentes, para que me presente a las elecciones, ¿no? En este claustro para la decanatura, así que bueno, yo creo que sí, vamos a verlo, pero podría ser, ¿no? Yo he sido, como decía, director y delegado, así que más o menos entiendo el alboroto, sé que no es fácil administrar una facultad, y peor con discrepancia con las máximas autoridades rectorales, ¿no? Es jodido. No sé si se justifica la intranquilidad. Uno como docente vive feliz, ¿no? Gozoso, mirando los pajaritos, las mariposas. Porque no hay un enfrentamiento, bueno, pero en la administración quita vida, es quita vida. Bueno, entonces, a ver, estamos hablando de la fase crítica que transforma nuestra mente, nos hace ver los errores y aciertos sobre la propuesta, pero si hablamos de una valoración, y va a depender de la motivación que tengamos del análisis. Una cosa es una crítica técnica académica, ¿ya? La crítica técnica académica basa sus criterios de valor de manera universal. Hay criterios de valores universales. A ver, ¿conoce un criterio válido para todos? Los criterios de valor nos dan pautas de cómo vamos a proyectar, o sea, sobre esa base se proyecta. ¿Tienen algún criterio de valor académico válido para cualquier arquitectura? Todos deben responder a lo mismo. Cada uno que tiene distintos proyectos en distintas tipologías deben responder a criterios de valores técnicos o académicos. ¿Cuáles serían? Ustedes cuando diseñan se olvidan de que hay necesidades en todos los proyectos, ¿eh? Ay, mis pensadores viven enamorados, creo ustedes, ¿no? Yo no sé cómo proyectan sin criterios de valor. Ya les he dicho, agarren una hojita en blanco, pongan criterios de valor, sociales, ambientales, funcionales, y van poco a poco rastreando y anotando. Jóvenes, no se puede proyectar sin criterios de valor. Es un acto de dibujo.
La arquitectura no es un acto de dibujo, ¿no? De giros y contragiros. Entonces, a ver, un criterio técnico o académico válido para todos es la arquitectura sin barrera, la accesibilidad para todos. Los edificios deben permitir la accesibilidad para todas las personas con discapacidad, gorditas, remanchados, fornidos, todos. Cuando diseñamos nosotros, solamente algunos proyectan como que todos somos musculosos, ¿no? Bien alimentados, con hormonas, proteínas. Y eso no es así, ¿no? Tenemos ciclo de vida. Somos desde la infancia hasta la adultez. Y todo ese proceso, la arquitectura debe permitir la accesibilidad para todos. Bueno, ese es un criterio de valor para todos, jóvenes. No es que ustedes diseñen olvidándose de eso. No, no me da la gana. Hasta normas han salido, leyes de la accesibilidad para todos. Ustedes ven muchos edificios públicos que han tenido que adaptar sus accesos. En algunos, como en el hospital de niños, le han puesto una rampa así, ¿no? Como para tirar misiles. Mierda, no hay quien suba ahí. Pero como le sacan foto y el inspector dice, ah, mira, tiene rampa. Pero mira, en esa rampa no sube nadie, pues, ¿no? Es un peligro, más bien. Pero bueno, hay criterios. Lo que quiero es que entiendan que cuando uno hace un análisis, hay ideas globales en estos tiempos, ¿no? Se diseña en 3 dimensiones. Pues bueno, jovencitos, ustedes deben diseñar en 3 dimensiones. Hay otro tipo de crítica que sería la histórica contextual. O sea, el contexto te define los criterios de valor. El de arriba, los criterios de valor son universales. El contexto. Entonces, en el altiplano, pues habrá la arquitectura Cholet y están contentos porque sus criterios de valor hacen que esa arquitectura la consideren pertinente, adecuada. Desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista ambiental, habría que ver si responde al contexto ambiental. Pero bueno, entonces, hay criterios de valor nuestro, lo que estamos diciendo. Ustedes tienen que ir formando sus propios criterios de valor de este contexto de la arquitectura tropical, llanera, que es distinta, ¿ya? Y también está la crítica ideológica partidista, ¿ya? Entonces, si yo me considero un arquitecto minimalista, voy a hacer una crítica de la arquitectura a partir de mis propios criterios de valor. Entonces, todo lo que no se parezca a mi idea minimalista, por supuesto, va a ser un desastre, una huevada, no sirve, no sé qué, no sé cuánto. Si yo soy un arquitecto ambientalista, ecológico, verde, todo lo que miro lo voy a mirar verde, pues, ¿no? Entonces, la valoración que uno hace va a depender de esas ideas que tiene. ¿Estamos? Entonces, estas son a grandes rasgos las 3 tipos de críticas o de posturas. Por eso hablamos, están motivados por algo. Entonces, esos criterios de valor, ustedes tienen que ir rastreándolo, anotándolo, y van a formar parte de estas distintas tendencias para hacer la crítica. ¿Estamos? Y en base a los criterios de valor viene el juicio crítico. A ver, esto se los cuento porque eso tiene que estar en su trabajo práctico, ya no es para chivear lo que estamos contando acá. Entonces, tienen que haber criterios de valor, por supuesto, de acuerdo a lo que les van a estudiar ustedes, si es de la forma, del espacio, de cuánto. Esos criterios de valor sustentan el juicio crítico. O sea, la crítica no se hace de manera subjetiva. La crítica se hace en base a algún criterio de valor. Si yo digo, a ver, la reducción del consumo de energía para mí es importante, entonces cuando voy a hacer un juicio crítico voy a decir, bueno, no cumple con este objetivo, con este criterio sustancial de reducir. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Espero que se entienda. Como no tengo retorno de ustedes, la verdad que uno, en esta manera de administrar las clases, no es nada agradable, pero bueno, entonces hablamos el juicio crítico como que debe ser algo fundamentado, sustentado, es algo objetivo, racional, ¿no? O sea, está fundamentado. Y es lo que, fíjense, antes a los jueces, por eso les menciono siempre esto, los jueces en esta ciudad te metían preso sin argumentar, sin fundamentar.
Entonces uno mierda, no sabía por qué y ya terminaba en Palmasola. Bueno, fundamentalmente era porque no ponía plata, pues, estos jueces peligrosos. Pero ahora les han obligado, supongamos, ¿no? Las sentencias de los jueces están fundamentadas. Entonces, hay criterios legales para poder establecer que se va a 3 años, va a 5 años, o lo meten de por vida. Entonces, eso es un juicio crítico. En el caso del arquitecto ocurre lo mismo. Tiene que haber criterios de valor para sustentar una posición que uno tiene. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esto ya lo hemos repetido, la necesidad de mirar la realidad, de enfrentar la realidad, de reconocer necesidades, de reconocer problemáticas. ¿ya? Esa es la labor del arquitecto, ser sensible para comprometerse. Pues, ¿no? Los cambios se hacen a partir del reconocimiento de problemáticas, de ideas y bueno, ser justos, igualitarios, solidarios. Bueno, son todos valores importantes a desarrollar, que también uno lo hace cuando está haciendo su trabajo práctico. Pues, ¿no? Ser honesto, no me estén copiando, calcando. Y la responsabilidad que hablamos no solamente local, sino global, del medio ambiente, los locales también, de la identidad material, nuestro patrimonio edificado. Y la empatía en la arquitectura. ¿ya? Ustedes pueden ver ahí que nos olvidamos de que cualquier rato podemos ser también discapacitados y por lo tanto la arquitectura debemos concebirla a partir de estos criterios de valor. ¿ya? Eso. Y bueno, para terminar y recordarles a todos la importancia de las teorías para descubrir un mundo nuevo, jóvenes. Ya la única manera de que el arquitecto pueda plantear ideas que estén inmersos en esta sociedad, porque no, saben que hay cada loco haciendo cada cosa, las casas volcadas, retorcidas, no sé quién vivirá ahí. ¿no? O sea, algunos se ponen a chivear con la arquitectura, pero la teoría nos va a permitir todo un mundo nuevo, ¿ya? Eso es importante en el acto proyectual de que debe haber ideas. Podemos comulgar o no con ciertas ideas, pero las ideas deben expresar, ¿ya? No es un acto de dibujar solamente y nada más, sino dar respuesta a un mundo de necesidades, de objetivos, de requerimientos sociales, ambientales y todo lo demás. ¿ya? Bueno, eso es el objetivo, el despertar en su mente ciertos pensamientos, y ciertos valores, ciertos criterios, ¿ya? Para hacer arquitectura. Bueno, eso, no sé si qué dudas puedan tener de su trabajo práctico. Entonces, bueno, espero que vayan grabando algo, ¿no? Registrando algo. Solo que Iván y Ruiz está paseando en la calle, pues jodido, puedes pasar clases. Y yo quiero que entiendan eso, ¿no? Está bien que uno no. Y le dije yo al padre, mire, le digo, esto está mal concebido, este proyecto. No puede una iglesia, un centro de que uno va a aislarse del entorno, de la bulla para meditar, ¿no? Hay un acto importante ahí. Está bien que otras iglesias son de canto, ¿no? Como la mansión, ¿no? Agárrense de las manos, bueno, ya, ¿no? Ni se digan los evangélicos, ya entran cantando desde el portón, ¿no? Está bien, hay distintas maneras, pues yo estoy de acuerdo, pero bueno, lo que quiero decir es que el proyecto debe ajustarse a ese modo en que se desarrollan las actividades, ¿ya? Ya uno no puede dejar de observar el comportamiento humano, eso es lo que insisto en ustedes, la capacidad de observar. Vivan mirando, jovencitos, no pueden aburrirse en ningún lugar. Lugar que ustedes vayan, miren, observen, vean cómo se comporta la gente, cómo son nuestros hábitos, nuestras costumbres, porque sobre eso van a trabajar ustedes, ¿ya? Bueno, esas son un poco las ideas que se les plantean para que vamos sabiendo pensar, luego, pensar la realidad, reconocer cosas para proyectar, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta.